Y ese aportante, ese independiente, va a poder descargar su certificado de pago a través de la plataforma de Mi Planilla y conocer cómo distribuimos el pago, cuánto enviamos a cada uno de los dos componentes. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro video podcast Contigo en cada paso de compensar, y hoy es nuestro último episodio sobre el tema de la reforma pensional. Como lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar sobre la implementación, consejos prácticos, qué va a pasar con esos aportes, cómo debo manejar los contratos y los múltiples ingresos. Y para eso nos va a acompañar nuestra voz experta, profesional en formación y capacitación de miplanilla.com, Lisbeth Martínez Leal. Lisbeth, nuevamente bienvenida a este espacio. Nos encanta que estés con nosotros para ayudarnos a aclarar un poquito estos temas de la reforma pensional. Claro que sí, Liana, muchas gracias. Lisbeth, cuéntanos por favor cuáles son esas fechas claves que los trabajadores deben tener en cuenta para la implementación de la reforma. Pero por supuesto, mira, la reforma tiene una fecha primordial y es 1 de julio del 2025, fecha en la que entran a regir todas estas definiciones que la ley contempló, ¿sí? Empieza este esquema de pilares, empezamos con ese proceso de distribución de aportes del que hemos estado hablando, todo va a arrancar el 1 de julio del 2025. No tenemos claridad de si esa fecha se va a mover. Tranquilamente podríamos días antes recibir alguna notificación, algún tema importante que pueda suceder, porque además de que la población trabajadora esté preparada, pues deben estar preparadas las administradoras de pensiones, Colpensiones, el Estado, los operadores de pago como Mi Planilla. Todos estamos trabajando para que ese 1 de julio, pues esto sea todo un éxito y no se vayan a generar contratiempos en el pago de la seguridad social de los trabajadores. Entonces, fecha primordial, 1 de julio del 2025. Ojo, y recuerden que hablábamos que estas condiciones de la ley aplican para quienes no lograron llegar a esas 750 semanas para las mujeres, a esas 900 para los hombres. Entonces, antes de ese 1 de julio, deben tener clarísimo si llegaron o no a ese número de semanas. Entonces, por eso, nuevamente la invitación es consulten su historia laboral, siéntense, hagan los cálculos, cuántos meses me falta de aquí a julio, cuántas semanas voy a completar si continúo laborando de forma permanente durante este tiempo, y voy a saber si me aplican o no estas condiciones. Y por otro lado, otra fecha importante es la selección de la CAI. Hablábamos que esa selección de la CAI sucedió en enero, pero hay mucha población que no lo hizo por desconocimiento. En marzo se empezará a hacer la asignación aleatoria de esas administradoras. Entonces, si usted no escogió esa CAI, a partir de marzo se le va a notificar a qué administradora quedó. Ese proceso de asignación lo va a hacer la UGPP, que es precisamente la unidad de gestión pensional, una unidad especial del Estado que tendrá a cargo ese proceso para que sea totalmente transparente y equitativo con toda la población. Lisbeth, justamente hay un tema en que la gente tiene incertidumbre y es si yo ya vengo haciendo aportes, ¿qué va a pasar con esos aportes? ¿Cuál va a ser el proceso? ¿El proceso sigue siendo el mismo? Acláranos un poquito ese panorama. Sí, sí, ese tema es muy importante, pero acá hay una noticia grandísima para toda la audiencia que nos escucha, y es que el proceso va a seguir igual. Sí hay un proceso de cambio supremamente importante para poder lograr que esos aportes se distribuyan y que el pago se vaya en una porción a Colpensiones y en la otra porción a las administradoras privadas. Lo importante y lo más valioso es que todo este proceso va a estar a cargo de nosotros los operadores de información. Entonces, un operador de información como Mi Planilla es el que va a hacer esa distribución del pago. ¿Listo? Las personas independientes, empleadores, personas con trabajadores a cargo, no tienen que hacer desarrollos tecnológicos ni matemáticas allá para Buenísimo. saber cuánto voy para cada lado. Sencillamente dicen, voy a pagar por mi trabajador 4 millones de pesos y Mi Planilla les va a hacer la distribución. ¿Basado en qué? Pues en los conceptos que la ley ya estableció. Entonces nosotros vamos a hacer la distribución, enviaremos la parte que corresponda a Colpensiones, la otra parte la enviaremos a los fondos privados, y ese aportante, ese independiente, va a poder descargar su certificado de pago a través de la plataforma de Mi Planilla y conocer cómo distribuimos el pago, cuánto enviamos a cada uno de los dos componentes. Entonces, tranquilidad para todos, el proceso va a estar de cara al operador de pago.
ellos no van a tener que hacer ningún proceso adicional, solo reportar el valor completo de sus ingresos en la planilla de aportes, que es lo que ya hoy en día vienen realizando. Ok, independientes y contratistas que nos están viendo y nos están escuchando, que tienen múltiples ingresos, que tienen varios contratos firmados, ¿cómo se van a manejar esos aportes en el nuevo sistema? Listo. Para ellos hay una condición supremamente importante que de hecho hoy en día ya rige, pero con esta reforma entra a cobrar mucho más valor, y es que los contratistas deben realizar un único pago de su seguridad social. La norma señala hoy en día que el contratista debe hacer aportes al menos por el 40% del contrato o del total de sus ingresos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo contratos con la empresa A, con la empresa B y además un trabajo o un negocio independiente mío, yo lo que voy a hacer es aportar al sistema por la suma de mis ingresos. No tengo que hacer una planilla para la empresa A, otro pago para la empresa B, otro pago como independiente. No. Ojo con eso. Cuando yo como contratista tengo varios contratos, hago un único pago y lo que hago es sumar el valor para reportarlo en la planilla. Eso ya funciona así, pero con esta reforma es mucho más valioso ese proceso porque se va a afectar el proceso de distribución de aportes. Entonces, ¿qué va a pasar? Los operadores de información tendremos una base de consulta donde vamos a poder saber si existen pagos por ese trabajador o por ese independiente en otros operadores, en otros mecanismos. Entonces, eso nos va a permitir que la distribución se haga de forma correcta, porque la distribución, repito, se hace por ingresos totales del contratista, no por cada contrato. Entonces, si yo tengo un contrato de 2 millones y tengo otro contrato de 2 millones, si yo los pagara de forma individual, seguramente se van a ir a Colpensiones. Pero gracias a esa base y a ese control que se va a ejecutar, lo que vamos a hacer es mandar a Colpensiones los 2,3 salarios mínimos que define la norma y el excedente al fondo privado. Entonces, es muy probable que esos independientes que tienen varios contratos vayan a ver que su aporte se distribuyó. Ojo con eso, es por la totalidad del ingreso. ¿Quién va a hacer ese proceso? Los operadores. ¿Listo? Entonces, tranquilos, tampoco implica que tengan un trabajo adicional. Sencillamente, recomendación importante, paguen en una única planilla. Ese único pago va a servir para que ustedes puedan soportarle al contratante A, al contratante Importantísimo ese B, dato. a todos los contratantes con una sola planilla. No es necesario hacer una cantidad de planillas. Por ejemplo, temas como el Fondo de Solidaridad Pensional, que se liquidan después de 4 salarios mínimos, cuando yo lo hago en planillas aparte, lo estoy evadiendo y eso es una obligación legal y puedo tener sanciones. Entonces, por eso, recomendación súper importante, el pago de la seguridad social se hace en una solita planilla. Bueno, un tema clave porque finalmente nuestro propósito también es que quienes nos están viendo y escuchando pues puedan cumplir con esa normatividad, ¿no? Es bastante importante pues para mantener también todos los papeles en regla. Sí, sí, por supuesto, es recomendación final. Organicen bien, muy bien sus finanzas. Sabemos que de pronto eso puede tener un impacto porque no todos los contratos me los pagan al tiempo. Entonces, eso implicará una planeación financiera adecuada, Por pero supuesto. pues qué mejor que saberlo organizar. Sabemos que Compensar tiene muchas estrategias para establecer precisamente esa planeación y muchas cosas. El operador pues les va a permitir hacer el pago. Desde mi planilla estamos disponiendo toda nuestra plataforma, además de formación, que me parece súper importante y por eso agradezco mucho la invitación a este espacio, porque esto nos permite a nosotros capacitar a todas las personas y que el proceso de verdad vaya a ser un proceso muy fácil de llevar a cabo en el momento que se implemente. Entonces, la plataforma en planilla pues está disponible para todos aquellos que vayan a hacer sus aportes por ahí. Entonces, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio. Hoy ya cerramos este ciclo de episodios en donde hablamos de la reforma pensional. Por supuesto, darte las gracias por acompañarnos, aclararnos el panorama. También un agradecimiento especial a miplanilla.com porque es nuestro experto aliado en este tema de la reforma pensional. Si usted es independiente o contratista y de pronto no pudo ver alguno de los episodios anteriores, recuerde que aquí van a estar disponibles. También estuvimos revisando un poco las generalidades y los conceptos básicos de la reforma pensional, profundizamos un poquito sobre el pilar contributivo y hoy cerramos con la implementación. En nuestro podcast Contigo en cada paso de Compensar tenemos muchísima más información que les puede ayudar para mejorar su bienestar. Los esperamos en los próximos episodios.